Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la Casa Pastoral de Ministerios Viva la Familia, aquí en Cunduacán, Tabasco. También se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayán Yamilet, quien es mi hija. Y vamos a orar para presentarles al Señor, hermanos, este tema de esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te agradecemos las bendiciones que nos das a diario, Señor. Todas la gracia, la misericordia, la bondad tuya, Señor, que nos ofreces a diario. Gracias. Bendícenos en esta hora, Señor, y llénanos de tu poder. Que podamos hablar, Señor, tu palabra con autoridad, con denuedo, Señor, pero con el propósito de edificar, con el propósito de aconsejar, de exhortar, pero también, Señor, de consolar. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que esta palabra sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y que podamos llevarla a la vida diaria, que llegue a la mente, al espíritu, y que de ahí pase al corazón y a cada uno de nuestros miembros con el propósito, Señor, de obedecerte. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Bien, quiero agradecer a la hermana Laila Ochoa por esta camisa. Gracias, mamita, porque esta camisa está bonita, pues, pero nada más para donde hay clima. Porque se me arruga un poquito, pero se ve bien. Me veo guapo, diría mi nieto. Dios le bendiga a mis hermanos, a todos, hermana Laila Ochoa, no sé quién más está ahí conectado. Pero vamos a ver, hermanos, hoy vamos a hablar, hemos estado hablando de los silencios o del silencio, la importancia del silencio, hermano. Nosotros estamos acostumbrados a hablar y hablar y hablar y casi no queremos hacer silencios. Pero el Señor, hermanos, nos ministra esta semana esta palabra revelada, porque es una palabra revelada, hermanos. No es una palabra logos, sino es una palabra rema, que esperamos en el Señor que haga el propósito o el objetivo que para lo que el Señor la ha enviado se cumpla. Amén. Entonces hemos hablado de los silencios positivos y es un tema muy interesante, así que yo espero que usted le dé una repasada. Ya mandé las fotos al grupo, hermanos, y ahí en el grupo, en esas fotos del grupo, ahí están los esquemas de los silencios positivos y los silencios negativos también. También están los sinónimos de silencio, para que usted los anote, ¿verdad? Los hermanos que tienen esa buena costumbre de anotar y de llevar un control, una redacción de la enseñanza. Así que pues también damos gracias al Señor por la hermana María del Socorro, que está ahí conectada. Aparece aquí como Maricruz. Entonces los hermanos usan nombres artísticos. Es broma, hermano. No, yo antes me ponía Josman Suárez, hasta que alguien dijo que yo me escondía detrás de otro nombre, y yo dije, mejor me voy a poner mi nombre, para que vean que no tengo ningún interés en ocultarle quién soy, ¿verdad? A nadie. Entonces, hermanos, el silencio. Vamos a hablar hoy de los silencios negativos. Esos silencios que no se deben hacer. Esos silencios que, hermanos, al nosotros practicarlo no es correcto. No debe ser. Los otros que mencionamos, domingo y lunes, hermanos, esos sí los debemos practicar. Esos silencios.
¿ok? Pero aquí vamos a ver algunos silencios que son negativos. Entonces aquí pongo el esquema, silencios negativos, por ejemplo, el silencio sin el Espíritu de Dios, que es un silencio, hermanos, que se hace por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? En el que decimos, no voy a hablar, no voy a hablar, está bien, me voy a callar, pero por dentro estoy ardiendo, y por dentro estoy hablando y gritando, ¿verdad? Con actitudes, no dije nada, pero ando enojado y ando enojada. Ese es un silencio sin el Espíritu de Dios, sin la ayuda del Espíritu de Dios. Y eso, hermanos, lejos de ser de bendición, daña nuestra vida espiritual, nuestra salud, incluso nuestra salud emocional, sentimental, psicológica y en todos los aspectos, hermano. Entonces, pero hay otro silencio que es el silencio que se da en la región sin alabanza, en un lugar, hermanos, donde no hay alabanza. Una persona que hace silencio en cuanto a alabar a Dios. Ahí tenemos los textos. El silencio injusto, el silencio que a veces se nos dice que debemos hacer, pero que, hermanos, no debemos hacer silencio. El cuarto, el silencio evangelístico. Es decir, el silencio que no predica la palabra, donde no hablamos la palabra. Ese silencio sí es negativo. El silencio que oculta cosas, que oculta pecados. El silencio legalista. Hermanos, ese es, en parte es bueno y en parte es malo. Lo puse acá porque, hermanos, el legalismo de alguna forma es ruido. El legalismo vino a hacerle ruido al evangelio. Y el silencio de los prejuicios, que los prejuicios, hermanos, cuando hay prejuicios hay ruido. Por eso le decía que tal vez estos dos últimos los debía haber puesto allá, pero está bien también acá. Vamos entonces a entrar, hermanos, a ver estos 7 silencios negativos. Hay muchos más, digo yo, solo que estos son los que logré alcanzar, hermanos, con la ayuda del Señor, a entender y a ver. El silencio sin el Espíritu de Dios. Fíjese, Salmo 39, verso 2. El salmista David dice: así que guardé silencio, me mantuve callado. Ahí está haciendo un silencio. Y decimos, pues gloria a Dios. Pero veamos qué pasa, hermano. Ni aún lo bueno salía de mi boca. Ahí ya empieza a darnos las características de este silencio. Es un silencio que está hecho con la pura voluntad humana. Usted sabe, hermanos, que nosotros no podemos vencer muchas cosas sin la ayuda del Espíritu de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y el silencio tiene que venir, hermanos, como un efecto, como una, ¿qué diría? Como una actividad del Espíritu de Dios en nuestra vida. El silencio positivo. Pero si no es el Espíritu Santo, sino que es mi propia voluntad, hermanos, y que guardo silencio, pero dice, está bien, voy a hacer silencio, pero tampoco voy a hablar cosas buenas. Así que ni hablo de Dios, ni hablo del diablo. Yo en punto neutro, pero no existe el punto neutro. Amén. Pero fíjense que cuando uno hace este silencio sin el Espíritu de Dios, dice que la angustia va aumentando. La aflicción aumenta. Por eso dice ahí, pero. Ese pero, hermano, usted sabe que cuando hay un pero, hay problemas. Pero mi angustia iba en aumento. Hice silencio. El pastor me mandó a hacer silencio. Está bien, ya ni voy a evangelizar tampoco, ni voy a invitar a nadie, no le voy a hablar a nadie más de Cristo. Pero por dentro trae una angustia, una aflicción, porque lo está haciendo sin la ayuda del Espíritu de Dios. Acá en la Biblia latinoamericana dice, callaba resignado. La palabra resignado, hermanos, si usted la busca en un diccionario de sinónimos, es rendido. Es decir,
Hay gente que calla porque se ha rendido. Usted y yo no debemos rendirnos. Debemos hacer silencio, guiados por el Espíritu de Dios, pero no porque nos estamos rindiendo, sino porque estamos dejando paso a que el Espíritu Santo haga la obra y no nosotros. Amén. Porque esto es como si estuviéramos en arena movediza, hermano. Perdón, disculpe que haga una silla. Es como si estuviéramos en una arena movediza. Entre más nos movemos y entre más nos agitamos, más nos hundimos. Por eso es mejor calmados, estar tranquilos, estar en silencio, silencio guiado por la palabra, por el Espíritu, por obediencia, hermanos, pero no rendido. Amén. Callaba resignado, dice el salmista, sin decir palabra, pero me atormentaba al ver su buena suerte. Aquí hay envidia, hermanos. Cuidado cuando el silencio que hacemos está haciéndonos ruido por causa de la envidia. La envidia nos está corroyendo por dentro y vemos a alguien que le está yendo bien, que tiene buena suerte, que las cosas le están saliendo bien y a mí no me está saliendo bien, y entonces nos atormenta el silencio. Cuando vemos que a alguien está yéndole de maravilla, ¿verdad? Y eso que no busca de Dios, y eso que no llega a la iglesia. Entonces, hermanos, ahí entra, ¿verdad? Celos, envidia. Ese tipo de silencio no debemos permitirlo en nosotros. Yo creo que sí estoy explicando, ¿verdad? Yo le pregunto a los hermanos, lo que voy a decir no lo digo por jactancia, solamente porque la verdad a veces me quedo con la duda si me entendieron espiritualmente. Y entonces hay hermanos que me dicen, no, hermano, siempre usted ha sido claro. Y no es cierto, ¿verdad? Siempre he sido moreno. Pero mire cómo dice aquí la BNP, esta versión. Guardé silencio resignado. Pero dice, inútilmente me callé y mi herida empeoró. Entonces, hay silencios que son inútiles. Porque lo estamos haciendo, hermanos, solo movidos por nuestro corazón. Pero no porque le estemos diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a hacer silencio. Y cuando no es el Espíritu Santo, sino soy yo el que pretendo controlarme sin la ayuda del Espíritu de Dios, esa herida que está dentro puede empeorar, se puede cangrenar, se puede infectar y puede llegar el momento que nos dañe mucho más, hermanos. El Salmo 39:3 dice, entonces me encerré en silencio. Mire que encerrarse en el silencio es como un sinónimo de depresión. Callé, pero no me fue bien. Fíjense lo que está diciendo la Biblia. El dolor se me hacía insoportable. Entonces, mis amados hermanos, debemos nosotros tener el cuidado de que el silencio que estamos haciendo no sea un silencio con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Sino que sea un silencio guiado por Dios. Sea un silencio. Escúcheme lo que le voy a decir. Si usted no me está entendiendo, dígale, Señor, ¿qué quiere decir el pastor? ¿Qué significa esta palabra? Enséñame. Abre mis oídos espirituales, que yo no lo escuche carnalmente, sino que lo escuche con mi espíritu. Amén. Entonces pasamos a otro silencio. El silencio, hermanos, donde no hay alabanza, que es el lugar de los muertos espirituales. Es el silencio, hermanos, que nos lleva a una región sin alabanza. Dice el Salmo 115, verso 17, ni los muertos alaban al Señor, ni los que descienden al silencio. Fíjense cómo dice esa versión. Otra vez, ni los muertos alaban al Señor, ni los que descienden al silencio. Es decir,
Esa palabra alabar, hermano, viene de la palabra halal. Me acuerdo que hay un canto que se llama, que precisamente se llama halal. Y significa celebrar, significa alborotar, significa aleluyar. Mire qué tremendo, hermano. De ahí viene ese canto, aleluyemos, ¿sí? Entonces, ni los muertos pueden celebrar, no pueden, hermanos, alborotar en la alabanza, no pueden aleluyar, no pueden levantar su voz y gritar, aleluya, bendito Dios. No pueden danzar, los muertos no danzan, los muertos no alaban al Señor, están mudos, están han descendido al silencio, han involucionado al silencio. Este silencio, hermanos, es una involución, no es un silencio positivo. Estamos hablando de los silencios negativos. Amén. La Nácar Colunga dice: no son los muertos los que alabarán a Jehová, a Yahvé, ni cuantos bajaron a la región del silencio. Así dice esta Nácar Colunga. Entonces, hay una región, hay un nivel, hermanos, que es anti-alabanza, que es, hermanos míos, el lugar o la región donde no hay alabanza, donde la persona no alaba, donde la persona no se involucra en la alabanza, no puede, aunque quiera, no puede, porque está muerto espiritualmente. Por eso es necesario, ¿verdad?, que haya un nuevo nacimiento en la vida de las personas, porque el que nace de nuevo puede alabar, puede adorar, puede exaltar al Señor, puede danzar al Señor, puede gritar al Señor, puede correr, puede gritar, puede brincar, hermanos, puede hacer tantas cosas para el Señor, puede jalar, puede celebrar, alborotar. Puede ser que para otros diga, esa persona está loca, tanto grita el pastor, cae mal. Para usted sí, tal vez, no, bueno, para usted no, sino para otros, tal vez caiga mal, pero a Dios le agrada que nosotros lo celebremos, porque estamos vivos espiritualmente. Cuando ya no hay ese interés, ya no hay esas ganas de celebrar, de adorar, de alabar, de aleluyar, hermanos, es porque hemos descendido al nivel, hermanos, del silencio, a la región del silencio, a ese lugar donde no hay alabanza. Mire cómo dice el Salmo 30, verso 12, en la Biblia. Dios habla hoy en la versión 2002. Por eso dice, Señor y Dios. Mire cómo reconoce este salmista a nuestro Padre como su Señor y como su Dios. No puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. Por eso, hermano, nosotros no nos podemos quedar en la casa. No nos podemos quedar en nuestra casa sabiendo que va a haber servicio, sabiendo que tenemos, hermanos, pocos cultos, ¿verdad? Entonces todo el mundo dice, no, yo voy a la iglesia porque, hermano, el lunes no tuvimos, martes tampoco, miércoles sí, nos reunimos y cantamos un devocional, el jueves no hay, el viernes en las casas yo voy, el sábado no hay servicio, pero los domingos sí, y el domingo me voy a gozar en el nombre del Señor. No puedo quedarme en silencio. Hay un canto que entonábamos, no sé si está todavía entre nuestros cantos, que decía, no puedo parar de alabarlo, no puedo parar de alabarte, no, algo así. Entonces, no podemos quedarnos en silencio. ¿Mande? No podemos, no debemos quedarnos en silencio, no debemos descender, hermanos, al nivel del silencio. Esa palabra ahí, donde el texto que leímos, se me pasó por alto decirles, hermanos, que ahí habla de la región del Seol, el lugar de los muertos, pero está hablando espiritualmente y también literalmente. Los que están en el Seol ya no alaban, están en la región de los muertos, en el silencio. ¿Cómo dicen los panteones, hermanos? Silencio. Entonces, este tipo de silencio es negativo. Hay silencios positivos
y hay silencios negativos, y debemos aprender a discernir cuándo es que debemos hablar y cuándo es que debemos hacer silencio. Debemos saber cuáles son los silencios negativos y cuáles son los silencios positivos. Hay silencios que debemos discernir entre silencio y silencio. Amén. Yo espero estarme explicando, porque no solamente me interesa entenderme yo, hermano, sino que me interesa que usted entienda también. Amén. Bien, pasamos al tercer silencio, el silencio impuesto. Un silencio, hermanos, donde dice, cállate. El número 1330, entonces dice, Caleb impuso silencio. Me llamó la atención esa frase, ¿verdad? Caleb tenía razón, pero impuso, dice esta versión, la Castilian, impuso silencio, hizo callar, ordenó, cállense al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y conquistemos aquella tierra, pues podremos vencerla. Pero fíjese que el pueblo de Israel no hizo silencio. Pero los que habían ido con él dijeron, o sea que siguieron hablando. Les impusieron, pero siguieron hablando. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hermanos, nosotros creemos y enseñamos y practicamos hasta ahorita, yo digo que así lo hacemos, es que la autoridad no se impone, se reconoce. Nosotros no imponemos el mensaje, sino que lo exponemos. Y de usted depende si obedece o desobedece. Pero la recomendación de parte del Señor es obedece. Amén. Obedece. No podemos imponer el silencio. No podemos imponerle. Hermanos, se les prohíbe a las hermanas seguirle gritando a sus maridos y a sus hijos. Hermanos, se les prohíbe que... Hermanos, aunque uno lo prohíba, no van a hacer caso. Eso es lo que pasó con Caleb. Caleb impuso silencio, pero los demás ni le hicieron caso, hermano. Siguieron hablando incoherencias espirituales, siguieron hablando necedades, siguieron hablando a su manera. Hermanos, es que no podemos imponer el silencio. Si alguien, ¿verdad?, le tienen que imponer las cosas, lo hacen de mala gana. Tal vez por un tiempo, pero eso de vivir así, hermanos, bajo presión de que me va a ver el pastor, me va a oír el pastor. Hermano, hay gente que es hipócrita, pues se vuelve hipócrita porque en la iglesia se conducen como si fueran obedientes, pero en su casa no le hacen caso a su esposo. Ellos o ellas hacen lo que desean, ni el esposo le hace caso al pastor, ni la esposa le hace caso al esposo. Entonces, porque es una imposición. Entonces, el silencio impuesto, hermanos. Hace tiempo atrás a los niños nos decían, tú cállate, no hables. Y nos mandaban al cuarto cuando habían adultos hablando. En parte estaba bien, pero coartaban la comunicación y el desarrollo del lenguaje de los niños, de manera que muchos crecimos con miedo para hablar. Entonces no se les puede imponer a los niños, a la esposa que no hable, que haga silencio y que acepte todo, hermanos, sumisamente, ¿verdad? Y que diga, sí, mi amor, como tú digas, y cuadrarse así, sabiendo que está mal el hombre. ¿Me entienden? El silencio impuesto. Imagínense hermanos, ahorita vamos a leer algo que me parece que tiene relación con esto. Ahí va, mire. El silencio injusto, 2 Samuel 13:20. Aquí encontramos el caso, hermanos, de Amnón, que violó a su propia hermana Tamar. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, es decir, haz silencio. Hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto,
se enojó mucho, pero ¿sabe qué? También hizo silencio. Aquí hay algo tremendo. Aquí hay algo tremendo que voy a decirles. Mire, en las mejores familias se cuecen habas, dijo alguien por ahí. Déjeme tomar agua para que pase suave esto. Hay lugares y familias que yo conozco, hermanos, y en las escuelas como en iglesias, donde el padre, el abuelo, el tío, el primo, alguien de la familia violó a otro familiar, sea varón o sea mujer, o bien intentó abusar. Y cuando los niños o la joven o el joven le dice a su papá o a su mamá, el adolescente, papá, mamá, mi tío o mi tía o mi primo o mi prima, mi abuelo, o la esposa se acerca al varón y le dice, tu papá me ofendió, me tocó, o quiso violentarme cuando tú no estabas. Entonces le dicen, cállate, no digas esas cosas, no quiero volver a escuchar eso. Entonces hacen que haga silencio, un silencio, hermanos, que es injusto, un silencio que va en contra de la justicia. Amnón había violado a su propia hermana, a Tamar, y Absalón le dijo, haz silencio, hermanita, no hagas nada, no digas nada. Pero cuando el papá, que era David, oyó esto, hermanos, también hizo silencio, no hizo nada. Hay madres que saben cosas de sus hijos o de sus hijas que a alguien le faltó el respeto y su papá no lo sabe. Bueno, en lo personal, yo no sé si a mis hijas alguien le ha faltado el respeto, que alguien le haya hecho algo. No sé si mi esposa, no sé si mis hijas callaron, espero que no, que nadie se haya atrevido a eso, man. Pero hay hogares donde la madre lo sabe y todavía se atreven a meter gente, hermanos, o familia ahí, a donde está este depredador, porque es un depredador. Alguien, hermanos, que tiene un problema en su mente y tiene un problema espiritual severo. Porque yo puedo entender, le decía a alguien, yo puedo entender que un hombre tenga deseos de una mujer. Y ya por último, y perdón si esto está un poco fuerte, yo le decía a alguien, hablando carnalmente y humanamente, tanta gana tiene de estar con una mujer. Tantas mujeres que hay en la calle que le puede pagar un dinero a que agarre a una niña o a un niño como mujer y los violen. Tendrán una mente enferma, llena de demonios, de espíritus que los inducen a hacerle daño a un niño, a una niña. Hermano, le voy a decir algo que yo no sabía. En estos días me decían de un niño, un joven hoy, que actualmente es gay y que vive con otro joven, porque su mismo primo lo violaba. Y cuando en su niñez le dijo a su mamá o a su papá, le dijeron que hiciera silencio, que se callara, que no dijera nada, que eso no era cierto, que eso era habladuría de él. Yo recuerdo que una vez le dije a un pastor, no voy a decir nombre, pero le dije a un pastor, en la iglesia hay un muchacho que toca el teclado y canta y también le enseña a los niños, pero ese muchacho ha tenido relaciones sexuales con jóvenes de la iglesia, se los lleva a su casa y le dice que duerman en su casa
y en las noches él ha abusado de ellos. Algunos se han abstenido, pero otros han caído en el pecado de la homosexualidad. Y cuando yo le dije esto al pastor, me dijo, hermano, mire, no diga nada, miren, mejor haga silencio, porque es que es una familia muy importante de la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Vamos a afectar toda la iglesia. Entonces prefirió hacer esto, hermano. Y le digo una cosa, hay muchos jóvenes dañados que hoy, algunos son bisexuales y otros son homosexuales. Unos que arrastran ese problema todavía. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es que hay silencios que son injustos. Yo creo que hermanos, toda persona que hace eso, yo no sé, yo escuchaba al apóstol, ¿verdad?, decir que si algún hermano, alguna persona dice, pastor, yo ya me entregué al Señor, pero fíjese que yo en mi infancia, perdón, en mis loqueras, hace un tiempo maté a una persona y la sepulté en tal parte. Hermano, eso ya es un delito. Eso no es un pecado solamente, es un delito. Y ese delito debe ser denunciado. Una persona que ha violado a un niño lo va a seguir haciendo, a menos que el papá o la mamá, hermanos, se hagan silencio y cierren los ojos como que no pasa nada. No sucede nada. Entonces, mis hermanos, lo peor es que no solamente el hermano Absalón, la persona dañada y el papá hicieron silencio. No pasó nada, tranquilo, no pasa nada. No va a volver a suceder. Al poco tiempo vuelve a pasar. Porque son personas que están enfermas. Porque no solamente son mujeres, hay hombres también, hermanos, que han dañado a niñas, a niños. Hay mujeres que han dañado a niños. Yo recuerdo que tenía un alumno, hermanos, allá en Playa del Rosario. Y ese alumno, hermanos, jugando con las niñas, las ponía contra la pared y luego se les pegaba por la parte de atrás, hermanos, y hacía movimientos. Y cuando yo lo vi, lo llamé. Y le digo, ¿qué haces? Estoy jugando, dice a la policía. Llamé a la mamá. Y la mamá me dijo, es que a mi hijo lo llevo al psicólogo, porque mi propia hermana, como yo tengo que trabajar, se lo dejaba a mi hermana, y mi hermana lo ocupaba como hombre, como si fuera un hombre, y el niño tenía como 7, 8 años, hermano. Una mujer enferma de sus facultades, hermano. Entonces, en este tiempo y en todos los tiempos, eso ha sido un delito. Y eso puede generar, hermanos, conflictos serios en la familia. ¿Por qué? Porque Absalón, al cabo de un tiempo de haber callado eso, mató a su hermano Amnón. Y también quiso matar a su padre. ¿Por qué? Porque el silencio, hermanos, el no exprimir ese tumor que está ahí, hermanos, va a traer problemas. Eso no se platica. Platican otras cosas, pero esas cosas a veces quedan ahí ocultas. Y dicen, nadie se dio cuenta, nadie sabe, nadie supo. Si se supo, si se sabe. Pero el pastor no va a ir a meterse en una casa a decirle, voten a este sinvergüenza, voten a esta mujer, porque es un depredador sexual. Eso le corresponde a la persona que lo sabe y a la persona que fue dañada, pero hacen silencio. Y el silencio es muchas veces injusto. Una mujer que el marido le pega, una mujer que el marido le dice, tú aquí no tienes nada, mira, tú eres aquí mi propiedad, eres mi esclava. Hermano, eso no puede usted estar haciendo silencio. Es en serio.
Hay quienes guardan silencio, dice la pastora, por amenazas. Pero para eso están las autoridades, hermanos. Hay autoridades. Yo creo, hermanos, que hay silencios que son injustos. Un hijo que soporta golpes, maltratos de una madre o de un padre, hermano, no debería hacer silencio. Un hombre que su esposa se la pasa, hermanos, dañándolo psicológicamente, violentándolo, porque hay mujeres que lo hacen, hermano, no deberían guardar silencio. Y hay casos donde, hermanos, es necesaria, hay casos donde es mejor el divorcio que seguir con una persona así. No estoy en pro del divorcio, pero sí de vivir una vida en paz. Amén. Bueno, yo no sé si hasta aquí usted me entendió. El silencio evangelístico. Hay un silencio evangelístico, hermanos, Segunda de Reyes 7:9. Luego se dijeron el uno al otro. Aquí estamos hablando de unos leprosos. No estamos haciendo bien, dijeron. Hoy es día de buena nueva, de buenas noticias, de evangelismo. Y nosotros callamos. Perdón, hermanos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena o la nueva en casa del rey. Demos la buena noticia. Mis amados hermanos, no les voy a contar la historia porque usted la puede investigar acerca de la situación, de la crisis que estaba viviendo Samaria, de la crisis que estaba viviendo Israel, la crisis que estaba viviendo el pueblo del Señor, hermanos, y que habían sido rodeados por sus enemigos. Eran miles de soldados rodeando la ciudad. A eso se le llamaba sitio. Pero Dios peleó por el pueblo, por su pueblo, y los enemigos salieron huyendo. Y los leprosos que vivían fuera de la ciudad, hermanos, dice la Biblia que dijeron, tenemos hambre, vayamos. Y entraron al campamento enemigo y vieron que no había nadie y encontraron comida, hermano. Ollas de comida, carne, tantas riquezas que había y comida abundante. Mientras que en el pueblo no había alimento. ¿Sabe qué hacía la gente? Comían, hermanos, estiércol de palomas. Vendían el estiércol de palomas. Y hubo una familia que hizo a su hijo, lo hizo en comida. Mataron a su hijo para comérselo. Pero hicieron un trato, dos familias, dijeron, vamos a matar mi hijo primero y después matamos al tuyo para que comamos. Pero luego la otra familia se rajó. La situación estaba triste, estaba terrible, era deprimente, hermano. Entonces los leprosos se dan con esta situación y ven que hay abundancia de comida. Y hermanos, ellos dicen, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Hoy es día de evangelio. Hay buenas noticias y nosotros estamos callando. No es bueno que usted haga silencio evangelístico. Usted sabe las necesidades de la gente. Porque, mire hermano, sea por chisme o porque el Señor permite que a usted le comenten las cosas que viven ciertos vecinos o ciertas personas, ciertos familiares, vaya, háblele buenas nuevas. No le esté recomendando doctores, ni tampoco le esté recomendando brebajes ni recetas. Recomiéndele a Jesucristo. Dígale, yo puedo orar por usted para que el Señor le sane. El Señor tiene poder para sanar a los enfermos. Tenemos que llevar buenas noticias. Hay suficiente comida espiritual para el mundo. Estamos haciendo mal si estamos en silencio, si no estamos hablándole a otros, hermanos. Un servidor hace folletos los viernes para que usted, hermanos, tome 2, 3, 4. A veces veo que mi esposa trae todavía los folletos y le digo, ¿y eso?
no los repartiste. No es que les di una, no, si no es para que los hermanos, para ellos, es para que repartan, para que compartan, para que dejemos el silencio, para que hablemos las buenas noticias, para que le digamos a la demás gente, mira, te regalo un folleto, aquí habla de esto y de esto, de lo que Cristo hizo por ti, y dejar de estar en silencio, hermano. Amén. Gloria al Señor. Yo espero que usted me esté escuchando. No sé cuántos estén conectados todavía. Mire, otro caso, Esther 4:14. Los judíos estaban en peligro. Esther era prácticamente la reina, casi la reina ya, hermano. Pero le estaba pidiendo Mardoqueo que hablara con el rey, que le dijera que le echara la mano para que los judíos no fueran asesinados por sus enemigos. Pero dice la Biblia entonces que como que Esther tenía ciertos temores, y entonces le dijo Mardoqueo con valor y guiado por el Espíritu de Dios. En la Martín Nieto dice: si te obstinas en callar, o sea, si te atercas en estar en silencio, los judíos encontrarán ayuda y salvación por otra parte. Fíjense lo que le voy a decir. Si somos tercos y obstinados en silenciar el evangelio, en no hablarlo, porque nos da pena, porque es que no tengo palabra, hermano, es que no sé qué decir, hermano. Tantas cosas que podemos hablar, como para el chisme, ¿verdad? La gente se presta y tiene palabra, y no hubieras visto, manita, ay Dios mío, hubiera visto como, pero para el evangelio no sé qué decir, hermano. Pídale al Espíritu de Dios. Pídale al Señor que le dé palabra. No seamos tercos en hacer silencio. Porque mire, esa familia que necesita ayuda, de alguna otra parte va a venir el mensaje. Alguien les va a hablar. Alguien les va a evangelizar. Ellos van a encontrar ayuda y salvación por otra parte. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? Dice el Señor aquí por medio de Mardoqueo: pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Imagínense una iglesia, hermanos, una casa espiritual que no está evangelizando. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo se va a desarrollar? Y dice: y quién sabe si para una circunstancia como esta habrás llegado a ser reina. Es decir, quién sabe si llegues a las bodas del Cordero. Estoy aplicándolo y explicándolo. Hermanos, si la iglesia, la amada del Señor, calla y hace silencio, el Señor va a levantar a otros que evangelicen. ¿Y qué va a pasar con nosotros o la iglesia como novia del Señor? ¿Quién sabe si llegue a la boda del Cordero? ¿Quién sabe si llegue a ser reina? Porque la reina no puede callar el amor que le tiene a su amado. La reina no puede dejar de hablar de su amado. La reina tiene que hablar de las maravillas de su amado, hermanos. Entonces, no nos obstinemos en hacer silencio. Ese silencio es negativo. El silencio que oculta. Ya llevo 45 minutos. Salmo 32:3, hermano. Biblia al día dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. ¿Sabe qué está pasando aquí? El salmista David se había acostado con Betsabé. Había cometido el pecado de adulterio. Y David, por espacio de 1 año o de 2, dicen los comentaristas bíblicos, que por espacio de 2 años guardó silencio. Nadie se dio cuenta, nadie me vio, nadie supo. Pero cuando cayó la revelación al profeta del Señor, porque tarde o temprano llega la revelación, hermano, tarde o temprano salen las cosas a la luz. No vas a poder guardar ese pecado siempre. Y cuando salga a la luz va a ser vergonzoso. Pero David, hermanos, dice la Biblia que
que su verdor se volvió en sequedades de verano. Él cayó con doble L y cayó con Y. Espero que me entienda. Y se quedó en silencio. Y siguió su vida casi normal. Siguió llegando al templo, siguió alabando, siguió adorando. Es más, siguió profetizando porque David era profeta. Hermanos, David siguió haciendo las cosas normales, como que todo estaba bien, hasta que el Señor le habló por medio del profeta Natán. Pero aquí David dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Él estaba enfermo por dentro. El pecado le corroía, hermano, su espíritu, su alma. En la Biblia Dios habla hoy, en la versión 1996, dice: mientras no confesé mi pecado. Ese es un silencio. No confesar el pecado, hermanos, dice, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día. Yo creo que David es uno de los hombres que a mí me llama mucho la atención, porque David dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. Y a veces en oración me llegan, hermanos, algunos flashazos de lo que significan los pecados ocultos. No es nada más un pecado que yo cometí y que no quiero que nadie conozca y lo guardé debajo del tapete, debajo de la cama y nadie se dio cuenta, sino que también hay pecados ocultos que mi conciencia no los registra como pecado, sino que lo justifico. Y al justificar ese pecado que cometí, está oculto, porque yo lo estoy tapando. Por otro lado, hay pecados que cometieron nuestros ancestros, bisabuelos, abuelos, padres, y que nos alcanzan a nosotros por genética, por herencia, y que no sabemos cuáles fueron, pero que estamos batallando con ellos hoy gracias a nuestros ancestros. Y esos pecados son pecados ocultos, por los cuales también debemos pedir perdón al Señor. Note bien lo que estoy diciendo, y me gustaría que anotara ahí la hermana, ¿verdad?, cuáles son los pecados ocultos ese pecado hermanos, que cometimos y que conscientemente lo escondo. El otro, el que inconscientemente pasa desapercibido. El pecado heredado, que no sé qué pecado cometieron mis ancestros, pero ese es un pecado oculto. Y los otros pecados, hermanos, ocultos podrían ser aquellos que por la práctica y porque pues lo hacemos diario, ¿verdad? Y decimos: no es pecado. Aquellos pecados que consideramos tan pequeñitos que son insignificantes. Y que como ya nos acostumbramos a hacerlos, decimos: no es pecado. Eso de estarme discutiendo a diario con mi marido, con mi esposa, eso de estar poniéndole mala cara a todo, eso no es pecado. Y hay gente que los justifica. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que ser conscientes de eso. Y otros pecados, otro pecado oculto sería por falta de inteligencia intrapersonal. Eso está tremendo, y eso, si Dios quiere, el domingo vamos a estarlo hablando, porque el Señor me ha estado poniendo ese tipo de mensaje para el domingo. Entonces, hermanos, ya voy a cerrar. El silencio legalista, ¿sí? Cuando dice la Biblia que los intérpretes de la ley y los fariseos le hablaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. El Señor les dijo a ellos, el Señor les preguntó a ellos: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Y ellos guardaron silencio, porque eran legalistas. El legalismo hace un silencio. Eso es bueno. Pero hermanos, el Señor hace callar el legalismo. Permítame levantarme, ya estamos. Y el legalismo, ¿qué tiene que ver, hermanos? Con eso de aplicarle la ley a todo mundo, ¿verdad?
aquellos que consideramos que aquellas cosas que consideramos pecado y que por nuestra religiosidad, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, hermanos, y las volvemos una ley y le aplicamos la ley a todo el mundo. A veces por eso le decía al principio que este silencio puede ser positivo, callar el legalismo, man. Usted, si no guarda el sábado, si no deja de comer puerco, usted está perdido. Eso es falso. Eso es mentira. Eso es legalismo puro. Y deberían hacer silencio esas personas. El silencio de los prejuicios. Y con este es el último que anoté, hermano. Hechos 11:18. Dice que, hermanos, los hermanos de Jerusalén, la iglesia primitiva, cuando supo que los gentiles habían escuchado el mensaje del evangelio, que Pedro había ido a la casa de Cornelio, hermano, hicieron ruido. Usted puede leer Hechos capítulo 11, verso 18, pero lea todo su contexto, desde el verso 1. Y usted va a ver que los hermanos de la iglesia discutían con Pedro. ¿Cómo hace posible? Ya supimos que fuiste a la casa de los gentiles y estuviste con ellos. Eso no es correcto, le decían. Porque para ellos, los gentiles, nosotros, hermanos, o los que pertenecíamos al pueblo gentil, no debíamos recibir las buenas nuevas. Pero cuando el apóstol Pedro les empieza a hablar, hermanos, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron, hicieron silencio, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En la Spanish, en la PDT dice: dejaron de discutir, alabaron a Dios. A veces tenemos prejuicios, hermano. Llega una persona, supongamos que esa persona sea gay. Bienvenida. Solo que vamos a tener cuidado, ¿verdad? Fíjese, hermano, es gay, pero se quiere quedar en la casa a dormir con mi hijo. No. Ahí hay que tener cuidado. Pero sí darle bienvenida. Nos da gusto que venga. El Señor te ama. El Señor te puede cambiar. El Señor va a cambiar tu mentalidad, tu corazón, tu espíritu, tu genética. Todo lo va a cambiar. ¿Entiende? Llegó un alcohólico. Alguien que a usted le caía mal. Es más, hermana y hermano, que llegó su ex. Se convirtió. Y empezó a llegar a la misma iglesia. Usted y yo tenemos que hacer a un lado los prejuicios. ¿Cuántos me están entendiendo? Dejar a un lado los prejuicios. A mí me da pena, ¿verdad? Pero digo yo, si en algún momento llega alguien que no era tan, ¿cómo decirlo?, de nuestra entera satisfacción, aquella persona como que no nos caía muy bien en el mundo, hermanos, nosotros tendríamos que hacer silencio. Silenciar los prejuicios. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, el silencio de los prejuicios. Hagamos silencio cuando alguien llega nuevo a la iglesia. No nos fijemos en cómo viene. Como dijo el del borracho en la canción, ¿verdad? Lo importante es que ya llegó. El Señor se va a encargar de cambiarlos. Hay gente que llega, hermanos, y a la iglesia y no son casados. Ya últimamente sí estaba apretando a algunos hermanos, pero no es que lo quiera apretar, sino que Dios tiene un propósito para ellos. Y claro, ¿verdad? Después de un tiempo deben hacer lo posible por arreglar su vida. Pero si vienen así, usted no va a llegar a decirle: si no te casas, tú estás en pecado. Si no te casas, estás fornicando. Si no, hermano, ¿y usted quién es? Por favor. Si nosotros, el Señor nos rescató, y así sucio como estábamos, como el hijo pródigo, nos abrazó, nos besó y nos sentó a su mesa. Así que nosotros, hermanos, vamos a hacer lo que el Señor ha hecho con nosotros, y el Señor se va a encargar de transformar las vidas. Así que hagamos silencio
de los prejuicios. A usted no le importa si alguien viene despeinado, como el pastor. No le importa si viene panzoncita o viene delgadita. Ese problema no tiene por qué preguntarle si está embarazada o no está embarazada. Y otra vez embarazada. ¿Qué le importa? Haga silencio. Amén. Nada de, hermana, y supe lo que le pasó a su esposo. ¿Qué? Padre mío, no nos metamos en cosas que no. ¿Me entiende? Entre más calladitos, pues más bonitos nos vemos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de tu presencia ministrando esta palabra. Permite que mis hermanos y hermanas lo entiendan espiritualmente, Señor, y que yo también pueda entenderlo y practicarlo, Señor, cada día. En el nombre poderoso de Jesucristo, envía, Señor, tu gracia sobre nosotros para discernir entre el silencio correcto, el silencio que trae beneficio, el silencio, Señor, que nos va a ayudar y discernirlo, Señor, del silencio, diferenciarlo del silencio negativo. En el nombre poderoso de Jesucristo, danos esa capacidad, Señor, y ese discernimiento para silenciarnos, hacer silencio cuando debemos hacer silencio y hablar cuando debamos hablar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Déjeme saludar aquí a algunos hermanos. A ver, ayúdame. Tenemos a la hermana Oralia Torres, la hermana Laila Ochoa, la hermana María del Socorro, la hermana María Cruz, la hermana Doris Suárez de Leiva. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos estén oyendo y viendo desde casita, ahí en sus lugares. Nada más déjenme decirles, hermanos, que mañana nos vamos a ver a las 6 de la tarde. Corran la voz. Sí, a las 6 de la tarde vamos a tener reunión. Hermanos, en un esfuerzo, mire, le voy a decir esto. Hay hermanos que oran y accionan, ¿verdad? Y claro, cada quien tiene una realidad diferente. Algunos tal vez tengan algún sencillito guardado, pero otros no tienen. Y vimos la necesidad que hay en algunos hermanos, nosotros la conocemos, y esos hermanos se han dado a la tarea de hacer maneas. Ayer, el domingo, dijeron que van a hacer maneas para mañana. Ya tenemos por ahí algunos pedidos. Yo sé que usted, hermano, hermana, ya compró manea el domingo, porque hay personas que dicen, ya compramos, ya no vuelvo a comprar, pero es que no es por gusto, nosotros vamos a volver a comprar manea porque estamos apoyando, porque esos hermanos ya nos van a dar la comida gratis, ya tenemos los cuartos casi pagados, faltan 400 pesos, pero eso lo vamos a poner acá a la familia pastoral, pero, hermanos, pero hace falta gasolina. Y hay hermanos que, aunque usted no lo crea, no tienen para gasolina. Entonces, si no quiere comprar manea, no hay problema, pero tampoco le diga a otro que no lo compre. Si no puede comprar manea o no quiere, ofrezca maneas. Amén. Entonces, mañana a las 4 de la tarde más o menos van a estar las maneas, y yo me imagino que ya los hermanos van a venir preparados para irlas a entregar. Entonces, mis hermanos, aparte alguna manea, y también les quiero invitar, hermanos, para que no falte, porque vamos a ponernos de acuerdo. Yo ya tengo distribuidos los cuartos, quienes se van a quedar en cada cuarto, quienes se van a ir en determinadas camionetas. Ya tenemos 4 unidades. Tenemos la camioneta de un servidor, la camioneta del hermano Alexi, la camioneta del hermano Marco, que espero de Dios que pueda salir de aquí con nosotros, hermanos, porque si no nos descuadra, ¿verdad?
la organización que tenemos y el carrito o un carro que va a llevar el hermano Cristian. Entonces estamos distribuyéndonos de manera equitativa o de manera que entremos todos, hermanos, y queremos platicarlo, ¿verdad? En caso que usted no pueda venir, pues entonces se va a sujetar a lo que quedemos. Y si algún hermano que tiene carro no va a venir, no se va a ir con nosotros, o alguna situación, avísenos para que veamos cómo vamos a hacerle con los hermanos que no entren en los carros. Entonces, somos 33 contando niños y niñas, porque los niños, las niñas y las mujeres también cuentan, hermano. En la Biblia sí dice que no contaban a los niños ni a las mujeres, pero acá sí cuentan. Entonces, mis hermanos, les esperamos y esperamos que usted pues también ya vaya arreglando. No lleve mucha ropa, hermano, nada más son 2 días. Y también, hermana y hermano, lo que sí debe llevar es una Biblia, sea en su celular o una Biblia el libro en papel, pero lleve su libreta y vaya con muchas ganas de alabar al Señor. Me gustó la frase de una hermana que me dice: hermano, ya estoy listísima para la actividad, para la fiesta. Así que eso me agrada mucho, o es motivo de gozo, porque digo, gloria a Dios, hay hermanos que están alegres porque van a nuestra fiesta. Estas son nuestras fiestas, hermano. Las fiestas no son Navidad, ni que si Año Nuevo, que si el Día del Amor y la Amistad, todas esas cosas, hermano. Nuestra fiesta es esta. Y llévese, hermano, me decía el pastor de allá de Guerrero, tráete un saco, dice, un saco de esos donde se mete maíz y todo eso, para que lleves grano con ganas. Le digo, no, yo no voy a traer un saco, yo me voy a traer una góndola para traer bastante. Hermanos, lleve el corazón dispuesto, su espíritu, para recibir la bendición que Dios tiene para la iglesia. Nos vamos a venir llenos de bendiciones. Amén. Que el Señor les bendiga. Pasen buenas noches.